7:03 de la mañana, la Administración de Bogotá ya tiene listo el borrador de decreto que aumentará el pasaje de Transmilenio para este año. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X y señaló que no es necesario tomar esa decisión. María Juliana Reyes, usted tiene los detalles de esta discusión y también nos tiene la opinión de los usuarios del sistema. Luisa, muy buenos días. Pues le cuento que en las últimas horas, alrededor de las 8:30 de la noche de ayer, el presidente Gustavo Petro se pronunció tras conocerse entonces este borrador de decreto que aumentaría el pasaje del Transmilenio en 350 pesos. Lo que ha manifestado el presidente es que dice que disponen de 1,5 billones de pesos para la compra de una flota eléctrica para Bogotá. Y manifestó además en ese mismo trino que el aumento del salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la nación decidió ayudar para que se cambie por una tecnología el tema de los buses. Esto fue lo que manifestó en su cuenta de X alrededor de las 8:30 de la noche, como les decía. Pero alrededor de las 10:30, el alcalde Carlos Fernando Galán no se quedó callado y también le dijo al presidente Gustavo Petro que si bien está esta cofinanciación, pues todavía no entrarían esos recursos, y le dijo que igualmente si decide ayudar entonces a la ciudad, pues hay algunas soluciones. Escuchamos lo que dijo el alcalde. Respuesta rápida, presidente. El convenio de cofinanciación de la Nación con el distrito para flota eléctrica, buses eléctricos, contempla un aporte de la Nación por 938.000 millones de pesos. No los 1.5 billones que usted anuncia en su trino y manifiesta disponer para esos efectos, sino 938.000 millones de pesos. De esos recursos no recibiremos nada en el 2026. Empezarán a entrar en 2027 vía vigencias futuras y así gradualmente hasta el 2040. Este año no entrará nada. Ahora, si lo que usted está anunciando, presidente, es disponer de 1.5 billones de pesos, es decir, 562.000 más adicionales a los del convenio ya firmado, es una gran noticia porque eso nos permite no aumentar la tarifa de Transmilenio este año, 2026. El alcalde Galán además explicó en este mismo video que podría utilizar el artículo 183 del Plan de Desarrollo de 2023, el cual manifiesta que la nación podría financiar hasta el 50% de la flota eléctrica en operación. Actualmente son más de 1.480 buses, que es precisamente la invitación que le hace al presidente Gustavo Petro para finalmente tomar la decisión de no aumentar el pasaje de Transmilenio. Mientras tanto, el decreto sigue en pie para ser publicado. Por ahora está en comentarios, pero nosotros estuvimos hablando con la gente para que nos dijera qué opinaban al respecto de este próximo aumento. No me parece tan elevado, por supuesto que a la gente más pobre que no le llega ese aumento del salario, pues a ellos sí de pronto los perjudique, porque igual si ellos son independientes y no tienen un trabajo estable, pues de pronto les afecte más a ellos, sí, claro. Cualquier aumento afectaría a las personas más pobres, a las que ganan menos y no tienen un trabajo estable. O sea, sube el salario mínimo que yo me lo gano y resulta que el pasaje y todo lo que venga encima se le sube a uno. Entonces no es ninguna gracia que hizo el gobierno. Muy caro, porque imagínese, uno vive de un sueldo. Entonces pues no se justifica. ¿Usted lo utiliza todos los días? Todos los días, de lunes a viernes. Recordemos que hace algunos meses desde Transmilenio había notificado que aumentaría el pasaje de tan solo 250 pesos. Luego del anuncio del aumento del salario mínimo, entonces ya en el decreto manifestaron que sería de 350 pesos, quedando el pasaje en 3.550 pesos. Por eso entonces es esta polémica que se ha creado, y recordemos que también en el decreto manifestaron que se aumenta debido a que tienen que costear esos salarios de los más de 32.000 trabajadores del sistema, que mantienen el sistema. Esa es entonces la noticia por ahora y lo que sucede con el tema del pasaje del Transmilenio aquí en Bogotá. Y a esto, María Juliana, pues súmele que va a aumentar el ACPM en 99 pesos. Pues a propósito del posible aumento de los pasajes de Transmilenio, estamos en contacto con Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales. Pues esta organización ha hecho un cálculo de cuánto podrían subir eventualmente los costos para las principales ciudades del país por el aumento del salario mínimo. Doctor Santamaría, buenos días.
Muy buenos días para ti, Nicolás, y para todos los televidentes de Noticias Caracol hasta ahora de la mañana. Sí, empecemos hablando sobre el transporte. Este aumento del salario mínimo y de la CPM, eventualmente, ¿cuánto puede aumentar, por ejemplo, el costo de los usuarios que toman Transmilenio, Transcaribe u otros sistemas que también están en el país? Desde el primer momento en que se dio a conocer el aumento del salario mínimo, Asocapitales, que es la asociación que converja todas las ciudades capitales de Colombia, es decir, las 32 ciudades, advirtió que este aumento del 23% va a impactar en el valor de los pasajes. Inicialmente expresamos un aumento del 11% sobre la variable inicial, es decir, frente al valor del pasaje que venía 2025, más 200 pesos. Sin embargo, hoy la gran mayoría y casi todos los gobiernos de ciudades capitales han hecho un esfuerzo por que esta disminución tenga el mejor impacto posible. Y si tú miras el decreto borrador que hoy sacó Bogotá, está muy por debajo del 23% y el 11%. Hoy las tentativas de crecimiento están entre el 11 y el 13% frente al valor que venía el año pasado, que eso nos da un promedio entre 300 y 400 pesos iniciales. Pero vale de quedarnos, digamos, en cuánto es el valor que cada gobierno tiene sus análisis financieros. Es importante entender que el valor de los pasajes está muy determinado en más del 45% por costos laborales. Y gran porcentaje de estos costos laborales provienen de trabajadores que devengan el salario mínimo, operadores, conductores. Y presumir que un aumento del salario mínimo no afecte el costo real de esos pasajes, pues realmente no es adecuado determinarlo de esa forma. Sobre todo que son sistemas que son con gran porcentaje de dificultades y retos financieros que históricamente han tenido. Pues por lo pronto se vería, siempre dijimos que iba a haber un impacto, un aumento, pero adicionalmente hoy las ciudades están tomando decisiones históricamente para nivelar entre el costo real y verdaderamente el costo que se le está aplicando a los usuarios del sistema. Mire, director, el ítem en inflación del transporte del mes de noviembre, registrado o mencionado incluso en la mesa de concertación del salario mínimo, ubica el transporte como la tercera categoría que más le cuesta a los colombianos. El transporte público usualmente es usado, valga la redundancia, por las personas de menores ingresos que están muy cercanos al salario mínimo. ¿Cómo hacer la conversión económica y entender que mientras se da un aumento del 23% del salario mínimo para esas personas, también el costo de una de las cosas que más le cuesta a los colombianos, como el transporte, le va a subir considerablemente entre 300 y 400 pesos en las principales ciudades del país? Eso es innegable. Hay un aumento del costo laboral que es gran porcentaje del impacto del costo de los pasajes, pero cuando tú miras el auxilio de transporte, pues cubre, digamos, esos costos del aumento. Pero adicionalmente, reitero un poco lo que dije al principio de este diálogo. Ninguna ciudad está subiendo el costo de los pasajes de transportes al 23 o más del 20%. Los casos que inicialmente hemos encontrado en todo el país están fluctuando entre el 10 al 12% aproximadamente de aumento. Eso, digamos, también es una buena noticia, ya hay un gran esfuerzo. Pero en ninguna ciudad los sistemas de transporte masivo han sido rentables. Siempre los gobiernos locales, las ciudades capitales han venido subsidiando el tiquete y el precio real del tiquete para dar sostenibilidad a los sistemas es mucho mayor de lo que realmente se le está cobrando al usuario. Entonces, ahora, yo creo que hay que esperar que las decisiones de los análisis que haga cada ciudad pues darán a conocer específicamente cuánto es el valor. Yo creo que ya tenemos una cifra aproximada, pero esto no es un tema exclusivo de una ciudad o de otra. Es un tema que impacta a todas las ciudades. Y no puedo insistir, cuando tú miras las tablas iniciales, los decretos primeros borradores de las ciudades capitales, encuentras
que todas están abordando un crecimiento en el valor entre los 300 y 400 pesos adicionales, inicialmente. Inicialmente es como lo que estaría aumentando el sistema de transporte en distintas ciudades, pero director, también empecemos a hablar sobre esos cálculos que ustedes han hecho de otras implicaciones que el aumento del salario mínimo pues tendrá para las ciudades, para las capitales. Le quiero preguntar puntualmente por temas que hacía referencia ahorita el subsecretario de Salud de Bogotá, por ejemplo, la nómina del sector salud, las nóminas de las distintas secretarías. ¿Cuáles son esos cálculos y cuáles son esos eventuales impactos? Ahora, y fuera del análisis de impacto, es que también desde la asociación reconocemos la importancia del incremento del salario, una clase trabajadora que venga al salario mínimo, más de 2 millones de personas en el país. Yo creo que eso a sus capitales, digamos, no es conocido eso, y mucho menos las ciudades capitales ni los alcaldes. Sin embargo, era importante brindar unas alertas y tener un análisis que les contribuimos a las ciudades capitales para que tomen las mejores decisiones. Tú preguntas qué otros temas. El PAE, el programa de atención escolar, de alimentación escolar para los niños y niñas jóvenes más vulnerables del sistema escolar de la ciudad, va a estar muy probable, muy impactado. Y va a estar impactado porque, como tú ponías el ejemplo, parte de los que generan los alimentos, los trabajadores, los que asisten a la cocina, pues deben ganar un salario mínimo. Va a haber un costo adicional. Esos proveedores de esos programas pues van a traer esos costos a la operación. Y la operación la financia las ciudades capitales. Ahí puede tener un impacto importante en no crecimiento. Yo creo que sin duda alguna este programa Vale Crecer se va a sostener en lo que está ofreciendo, lo que venía ofreciendo este último año. La vivienda de interés social está determinada también por el salario mínimo legal. Cada vivienda va a tener un aumento de 49 millones por cada vivienda, va a costar un costo mayor. Las multas o las infracciones de tránsito pues van a tener un mayor valor porque están indexadas también por el salario mínimo legal, pero también encuentras que las obras públicas y las visiones que tienen nuestros gobernantes pues pueden tener un impacto importante, porque estas obras y estos contratos están bajo base de un principio del equilibrio económico. El equilibrio económico quiere decir que el contratista, si hay unos aumentos en los costos, va a trasladar esos costos para lograr un equilibrio de esos contratos a quien lo contrata, que en este caso son las administraciones. Entonces van a costar mucho más las obras, y eso también va a una reflexión importante porque los trabajadores de la construcción, gran porcentaje de ellos, también están devengando dentro de la sombrilla del salario mínimo legal. Entonces esto se va a trasladar a mayor costo las obras, y muy probablemente esto puede también cambios, menos proyecciones de obras, acortar otras. Digamos, estas son situaciones que van teniendo matices y diferencias dependiendo cómo lo visiona y cuál es la situación fiscal de cada ciudad. Pero finalmente debemos recordar, nuestros gobiernos locales hacen un gran esfuerzo, y los gobiernos capitales, por hacer obras, por estar en servicios públicos, por estar temas de salud, de seguridad, pero los ingresos de las ciudades, su gran mayoría, sus ingresos propios, provienen del impuesto predial y impuesto de industria y comercio. Y ese crecimiento pues no está determinado a estos costos adicionales del salario mínimo. Es decir, los ingresos se perciben en menor nivel y ahorita afrontan unos mayores costos, que también va a ser que tenga un impacto en diferentes temas, como lo acabamos de ver en el inicio de este diálogo. Mire, para complementar esta respuesta y ahondar en lo último que usted mencionó, hablando con el alcalde Carlos Fernando Galán, nos puso casos puntuales de Bogotá, pero que se pueden reflejar en el resto de ciudades. Uno, que por ejemplo los contratos en ejecución van a tener un aumento no previsto de, en el caso de Bogotá, 1 billón de pesos. En otras ciudades puede pasar de otra manera. Usted ya lo decía, el PA, el transporte escolar, vigilancia de colegios, obras de infraestructura van a registrar un aumento, pero también puede incluso haber un impacto en los temas de subsidios. Y hablo puntualmente del subsidio de vivienda. A mayor costo en la entrega de esos subsidios o en la oportunidad de esos subsidios, menos subsidios. Luego de esa introducción, ¿cuáles son las dos preguntas que tengo, director? Uno, ¿cómo asumir esos grandes retos en materia de avance en obras pese a costos no previstos, y también no reducir esa meta de subsidios que se tienen en las ciudades, que además ha podido garantizar, ejemplo, la entrega de vivienda nueva a muchas familias?
Una pregunta eso, ¿cómo se asumen retos? Y la otra pregunta, director, es ¿cómo reducir los impactos negativos al aumento de precios que se puede registrar en bienes, productos y servicios para los 2.4 millones de personas que recibieron el beneficio de un aumento en su salario, pero también para los más de 10 millones de personas, que ganan menos de un salario mínimo? Yo lo que te puedo decir no es claro el tipo de decisiones, pero yo sí creo que lo que se está mostrando es que hoy la economía colombiana se ha mantenido dinámica gracias al trabajo de los alcaldes de Ciudad Capital en las obras de infraestructura. Cuando tú miras el manejo fiscal de las ciudades capitales versus el manejo del nivel nacional del gobierno nacional, encuentras mejores calificaciones del manejo hoy de las ciudades capitales. Hoy quienes están haciendo los grandes proyectos de infraestructura, las grandes obras en Colombia, que es el gran dinamizador de la economía colombiana, son los alcaldes en las ciudades capitales. Entonces yo creo que eso se mantiene y yo no veo que eso pueda cambiar. Yo creo que la visión de generar obras, de generar empleo a través del gasto público es una determinante. Hoy no encuentras ciudad capital en el país que sus alcaldes no estén comprometidos con hacer nuevas obras y hacer de infraestructura. Entonces, yo creo que ese es el primer tema. Pero el segundo tema pues creo que hay una preocupación de mantener los sistemas masivos de transporte equilibrados financieramente, tener una tarifa justa, pero también pensando en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que eso es claro por parte de todos los gobiernos de ciudad y, por supuesto, la política social de mantenerse. Ahora, yo creo que es muy prematuro saber qué decisión va tomando cada gobierno porque cada circunstancia de ciudad capital es diferente. Pero el mensaje que yo sí quiero transmitir de la asociación es que hoy tenemos unos alcaldes comprometidos con la economía de sus ciudades para iniciar su economía y generar empleo. Bueno, doctor Santamaría, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Bien, muchas gracias. 7 de la mañana, 20 minutos. Los combustibles experimentaron un nuevo incremento y con el alza de la gasolina muchos taxistas se encuentran preocupados pues el aumento afecta a sus conductores y a los usuarios. Néstor tiene 42 años trabajando como taxista en Barranquilla y sin importar el día del calendario madruga a recorrer la ciudad. Pero antes, un último retoque al brillo del carro. Ahora sí, encendido y empieza la carrera en busca de pasajeros. Ya la carrera de 8 ya no vale 8, ya vale 10.000. La de 12 ya no vale 12, vale 15.000. Ya la de 15 ya vale 20.000. Entonces, bueno, la gente, pues, por ese lado, pues, la gente, hay unos que se incomodan, hay otros, pues, que ven algo normal por el valor de la carrera. Día tras día el reto es mayor. Van un par de vueltas, pocos clientes y algunos se niegan a los nuevos precios. Dicen que está muy caro, inmediatamente hay que bajar la carrera, porque no se puede dejar la carrera, no se puede dejar. Nos vemos afectados pues en el bolsillo, en la parte económica, porque todo sube. Él y decenas de taxistas sienten que su gremio es uno de los más afectados por el alza en los precios de la gasolina, pero no son los únicos. Los usuarios de estos servicios también manifiestan su preocupación. Dependemos de eso, de la gasolina. Como también de los productos alimenticios y todo, influye en eso, pero más que todo por la gasolina, porque con eso es que nos movilizamos. Al subir la gasolina, subir el gas, pues a nosotros normalmente pues tenemos que subir la tarifa, y la tarifa del valor de la carrera. ¿Y qué pasa? Que el propietario, el dueño del carro, sube la tarifa. Y entonces así sucesivamente. Como en la vía, habrá de esquivar los imprevistos para seguir en la carrera como en los últimos 42 años y llegar a tiempo a su casa con el sustento de su familia.